Hola, Juanita, ¿qué tal? Encantada Hola. de conocerte. Bueno, en primer lugar nos gustaría darte las gracias por tu tiempo, por estar con nosotros este rato, por la exposición tan maravillosa que vamos a ver en el Festival Ojos Rojos y bueno, por todo tu trabajo, que es un gusto, la verdad, tenerte. También queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Javea, que es el que bueno, está patrocinando y haciendo posible que el festival este año lo podamos hacer, que vamos por la sexta edición. Y también queremos dar las gracias a todas y a todos los que nos vais a acompañar, que vais a ver esta entrevista, por vuestro tiempo y por el ratito que vamos a pasar con Juanita, que esperamos que sea del gusto de todas y todos. Vale. Vamos a hacerlo primero una pequeña introducción, una pequeña bio de tu trabajo y ahora después ya empezamos a presentarte. Pues nada, si no me equivoco, naciste en el año 85 en Colombia, me imagino que en Cali, ¿no? Porque es caleña. Tu investigación a través de la fotografía documental gira alrededor del paisaje humano, una geografía habitada por emociones e identidades. Tu método de trabajo está enraizado en la etnografía. Vives, miras e investigas desde hace 14 años en el llano de Casanare y la frontera del Orinoco. Eres exploradora de National Geographic desde 2023, ganadora del Magnum Foundation Fund del 2018, Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía 2009 y autora o coautora de 5 libros. Solato para sí misma del 2022, Orinoco Frontera de Agua del 2019, Tierra Errante 2019, Llano 2017 y Silencio es un llano de mujeres 2011. Tus historias se han podido ver en publicaciones de la talla de Der Spiegel, Geo, Vogue, New York Times, Lens o New Yorker, entre otras. Y has expuesto en Bogotá, en Cali, en Buenos Aires, Montevideo, Nueva York, Camboya, Barcelona, Suiza y en Javea. La verdad es que tienes un currículum que es impresionante, está súper bien, sobre todo para lo joven que eres, que se te ve. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista, ¿vale? Bueno, yo me he dado cuenta de que, bueno, dices en todos los lados que eres de formación autodidacta y en tu trabajo se nota un cambio en la manera de disparar. Al principio fotografías de una manera más clásica, en los inicios de Llano de Mujeres, y has pasado como un estilo, bueno, ha ido cambiando tu estilo, digamos, o sea, por llamarlo de alguna manera un poco más moderno. ¿Tú has notado esa evolución? ¿Te has dado cuenta de ella? ¿O ha sido una evolución tan natural que te ha pasado desapercibida? Bueno, buenos días. Primero que todo, aquí todavía es de día. Gracias por esta invitación. Espero como en alguna versión del festival poder ir. Me hace como ilusión. Y gracias como por permitir que esta obra siga como viajando, siga siendo errante y que pueda como estar ahí y que puedan también como compartirla y hablar por mí, ya que yo no voy a estar ahí. Muchas gracias. Bueno, y la primera pregunta. Sí, soy autodidacta. Realmente, gracias al cine, a los 17 años, estando en Cali, me uní para trabajar en una película. El cine retomaba después de 18 años de haber parado por el narcotráfico, la cultura en general paró en Cali. Y se retomó esa película que se llamó El Rey con mucho ímpetu y era como varias generaciones juntas y como que había este anhelo de enseñar, de volver a retomar ese oficio. Y yo entré ahí a los 17 años, era la persona más pequeña, pues del menor del equipo. Dejé el colegio porque implicaba estar un mes y medio en la película. Yo ahí encontré como una pasión así muy contundente. Me conecté con lo que quería hacer. Porque ahí, aunque yo entré de asistente de cámara, de asistente de cámara de arte, mi labor era estar pendiente del cuadro, ¿no? Entonces tenía la excusa de poder mirar por una cámara de 35 milímetros de película. Cada ratico yo iba a mirar porque, claro, lo mío era estar que la pintura, como las sillas, el humo, y me enamoré, o sea, ver por ese cuadrito, como diría Graciela Iturbide, es como mirar por un cuadrito de fantasía, ¿no? Y a mí fue como algo muy contundente.
Entonces, después de terminar la película, yo no regresé al colegio, sino que me puse a trabajar con el equipo de cámara, de luces, que pues habían visto evidentemente como ese anhelo de seguir, de aprender. Entonces me llevaron de asistente ya de cámara, de iluminación, y mi camino, digamos que yo me lo estaba organizando para ser directora de foto. Pero en ese como encuentro de Cali, las historias, era como ese círculo de Cali que es muy famoso, como que de hecho se llama Círculo de Cali, como este Caliwood, porque abordan como historias documentales o historias como muy importantes con temas sociales, pero borran un poco las fronteras entre documental, ficción, ¿no? Entonces yo estuve como trabajando con ellos y eso me inspiró mucho, más allá del formato cine, es como la profundidad de las historias, la investigación cuenta muchísimo, independiente si después vas a trabajar con la historia de manera directa o transformar esa historia o ficcionarla, pero importa la investigación, es como lo sagrado. Entonces a mí eso me quedó y de esa manera autodidacta fui como en el cine hasta que llegué al llano por un trabajo, porque mi amiga fotógrafa Sofía Olloni, directora de foto, ella me llevaba como asistente. Entonces nos salió un trabajo en el llano, ella ya era, digamos, pro, yo, digamos, era su asistente, y esa fue como la opción, la manera de llegar al llano. Estuvimos trabajando por 6 meses, yo aprendiendo, pues porque uno, pues, decir que quiere hacer foto, pueden pasar unos años hasta que se concreta, pero digamos yo me amparaba como en ella, en que ella ya era profesional y yo podía experimentar. Entonces ese fue como mi llegada al llano y la certeza de, ok, yo quizás no quiero como continuar en este camino del cine, sino hacer fotografía documental, foto fija, pero me llevé como esa maleta, ese bagaje, ¿no? de las películas, ¿no? Como implementar esa investigación, esos procesos, y así fue, ¿no? Eso como en cuanto a ese camino de aprender de maestras, de maestros, y digamos uno no es tan autodidacta, quizás autodidacta en el sentido que no va a una educación formal con un horario en una universidad, ¿no? Pero auto quiere decir como que uno mismo se abastece su información o la busca, y yo creo que en mi caso fueron como al menos 3 personas muy importantes. Una de ellas fue Sofía, la fotógrafa, pero después fue Francisca, la antropóloga, con quien como que absorbí mucho, estaba muy abierta a lo que ella como me fuera como indicando, y pasamos años. Entonces fue como entender, leer, y ahí me fui como formando y me sigo formando de esa manera. Y claramente ha habido un cambio, porque pues yo llegué ahí, haz de cuenta como si uno llega al primer año de universidad, ahí quiero decir en el llano, y ese primer ejercicio de hacer un libro de silencios, un llano de mujeres, fue de la mano de la antropóloga, y ese libro tiene una estructura interesante que hoy por hoy me sigue encantando, y es por la rigurosidad de ella. Digamos que claro, yo era principiante, pero ella no. Entonces su visión como pensadora, las preguntas que nos hacíamos sobre este territorio, con el eje de las mujeres, con un eje como del silencio, de encontrar las cosas que están más calladas, menos vistosas, y a través del mundo de estas mujeres, pues tenía mucho que ver con esta manera también bien estructurada y muy precisa de mi amiga Francisca. Las fotografías, claro, sí son como más de registro, como es una mirada más, digamos, como de una antropóloga, que para sus tesis o sus trabajos, yo imagino que todos los antropólogos tienen una cámara y van como mostrando esto es, y un poquito yo era como esa extensión, ¿no? De Francisca, como compartíamos muchas cosas, entonces yo iba como mirando y aportando imágenes a esas ideas. Entonces, quizás el gran cambio es que en esos primeros 4 años, sí era como mostrar cosas que tenían que aparecer en las imágenes porque en las entrevistas estaban, dar cuenta de un perfil de una persona, y sí fue evolucionando en el sentido que en un momento yo sentí que las imágenes como que quería que fueran más, portaran más emociones y portaran más, menos cosas definidas, y que hicieran sentir ese paisaje, esas historias,
esa memoria, ese silencio, historias de violencia, historias como de un orgullo muy grande, de un conocimiento, pero como esas cosas tan abstractas, logras como hacer sentir que ese paisaje y las personas se vuelvan como una sola, ¿no? Que se transmitan más como atmósferas y que hagan que digamos, el espectador se quede ahí, no solo como esto es esto, esto Vale. es esto, no solo como enunciar, sino que las imágenes hagan como viajar, detenerse y entrar. Entonces eso sí fue, digamos, consciente, ¿no? Y yo fui viendo cómo eso fue cambiando, no porque dijera, uy, ya quiero cambiar, sino que hubo imágenes en particular, que quizás podemos verlas ahora, cuando yo vi que, uy, ya se está manifestando. Yo tenía este interés, pero uno puede querer muchas cosas. Es como cuando uno quiere hacer cine. Uno quisiera en el cine ser como Tarkovsky o hacer como unas atmósferas que sean paisaje y sea una emoción, pero hacerlo toma años. Eso Claro. solo se manifiesta con el uso, con el ojo. Entonces sí, eso tomó unos 5 años para que empezara a llegar y yo dijera, ok, esto sí es mi voz. Sí, no, Esta pero sí es... llama mucho la atención, Juanita, que desde un principio tus trabajos son de largo recorrido. A mí eso me sorprende mucho, que normalmente uno no se embarca en un proyecto tan largo, por ejemplo, como el que ha sido Llano, cuando uno está empezando. No sé, a mí me sorprende mucho. Sí, yo creo que tiene que ver con haber empezado en el cine, que digamos los procesos de hacer una película, así como en el proceso de hacer un libro, base como de una pregunta, ¿no? Hay como una producción y una post, y yo creo que es similar a como yo he abordado los proyectos, que hay como una investigación, unas preguntas, luego se hace, luego el proceso como de editar, y no solo pues las imágenes, sino los textos, la historia. Y para mí la duración, digamos, de estos libros han correspondido un poco como a los tiempos de hacer una película. Entonces nunca se me hizo como que era algo como extraño, sino que es el ritmo que yo conocí. Es el único como manera, la que me gustó, la que me enganchó desde el inicio. Por eso hablaba como de lo importante de que la investigación era como algo muy sagrado. Y, yo no me asumía tanto como fotoperiodista, por ejemplo, porque además en América Latina y en Colombia no es, en esa época, no es como en Europa o en Estados Unidos que hay un oficio, ¿no? Reconocido y hay unas rutas, acá inexistente. Entonces, uno nunca me imaginé fotógrafa como fotoperiodista, pero claro que mi trabajo tiene que ver con eso, pero para mí era como hacer documental, no en el cine, sino a través de ensayos. Entonces, eso como que fue ese ritmo natural y se acopló mucho pues a una manera mía me gusta como estar, permanecer, llegar a otras capas. Entonces fue como que confluyó. Sí, y sigo trabajando así. En el trabajo tuyo del llano capturas una región, la vida de una región que es muy salvaje, ¿no? O sea, es una vida que muchos colombianos desconocen, claro. Incluso. ¿Qué ha supuesto para ti, viniendo de una ciudad, trabajar en una zona que no conocías, que era lo que más te fascinaba, que era, yo qué sé, te costó adaptarte, que era lo más difícil para ti de fotografiar o de vivirlo, ¿no? Porque se ve que lo has vivido además, no solamente fotografiado. Sí, yo creo que fue como una decisión muy contundente de llegar al llano y quedarme ahí, tan contundente como cuando me salí del colegio a trabajar en la película y como que decidí que yo no quería ir a la universidad, sino trabajar de esta manera y hay decisiones que a uno se le presentan que uno, digamos, no quiero decir que las decisiones los llevan a uno o las pasiones los llevan a uno, pero son tan contundentes que uno no puede como poner resistencia. Entonces, esta de quedarme en el llano fue algo donde, digamos, todo mi cuerpo, mi cabeza, el corazón decidió eso, ¿no? Es como, esto me agarró y sobre todo, pucha, como
lo más contundente quizás fue el caballo, ¿sí? Pero no es un caballo, digamos, como un caballo inglés o un caballo de pesebrera, porque para mí un caballo en sí no es que me gusten los caballos, o sea, si yo viajo por el mundo y veo caballos, no es que se sienta una particular atracción por el caballo, sino un caballo que encarnaba como estos caminos de los llaneros de las sabanas tropicales, ¿no? Que como muchas culturas en América, digamos, los gauchos, los guasos, los cowboys, comparten esta dinámica de, como de geografía errante, de recorrer, pero aquí hay una particularidad, y es que estas sabanas no son como desiertos o pastizales o pampas, estos son humedales temporales, o sea, esta gente de aquí, del llano colombo venezolano, anda sin zapatos porque muchas veces el agua le llega a uno a las piernas del caballo, ¿no? Entonces es como hay que atravesar un paisaje y ese es el ritmo de ese caballo. Entonces pasa unas jornadas de 12 horas al día o empieza a cabalgar durante las noches y no es que esté uno solo disfrutando del ritmo de su caballo en un paseo, sino que está trabajando con los llaneros, con las llaneras. Entonces se vuelve como que uno es tomado, literalmente va en ese ritmo y ves no solo como la naturaleza en su máxima como efervescencia, desde felinos, perros de agua que son las nutrias, todo tipo como de aves adaptadas a ese pantanal que no hay en otros sitios. Entonces, por un lado está uno recorriendo esa naturaleza en un ritmo de varios días y meses, pero además se le suma la destreza y el conocimiento que tiene esta gente de su medio. Y no solo por el conocimiento de los centenares de pastos y plantas medicinales, sino de la faena, de trabajar con ganados más salvajes y de vivir como un poco más de una manera más errante, ¿no? Donde los monumentos no son los que establecidos como las piedras y las grandes arquitecturas, sino el monumento de ellos es como este hecho de ser errante. Y lo acompaña mucho con la manera como hablan y piensan, porque en el llano se piensa mucho como en metáforas. Todo el tiempo se están hilando las pequeñas observaciones, como el haiku japonés, ¿no? Que se hace como... Sí. La gente habla ya así, habla dentro de la sabana, como en corridos, en coplas, y uno, todo esto le va entrando y hay una explosión como de esta manera de hablar, la manera de contar el territorio y de andarlo que me hizo como quedar, ¿no? Que más allá de lo salvaje, pues. ¿Qué te iba a decir? Es una cultura fuertemente masculina, ¿no? Estás hablando de los vaqueros. ¿Cómo fue tu experiencia siendo mujer y además joven dentro de un entorno tan marcado por la masculinidad? Quizás yo no percibí esa división como al inicio, en la vida día a día no estaba esa como división como que yo me he dado cuenta, uy, esto es un mundo súper masculino y yo soy una mujer, no, porque pues también igualmente están como las mujeres con sus oficios increíbles, igual como de potentes, de importantes, y por eso empezamos un libro de mujeres, por eso porque entendimos que, aunque para nosotros estaban como al mismo nivel, la imagen que sí se tenía del llano, muy folclorizada y como esta postal, es el hombre con su faena, y ella no aparecía mucho. Entonces nuestro como primer gesto de investigación fue contar este llano de mujeres, las mujeres de la sabana, y todo el libro, y por 5 años estuvimos como narrando y conviviendo de manera muy cercana con 20 mujeres que cuentan como, hacen como un recorrido de este paisaje muy íntimo de todos los oficios. La mujer, digamos, que trabaja con los caballos, la que trabaja en el paso de un río, la que trabaja parteando, o sea, trayendo los niños, como estas parteras, como esa riqueza para contárnosla a nosotras mismas, pero más para contársela como a romper un poco ese estereotipo del hombre, el macho. Sí, porque no, mujeres muy fuertes. Entonces yo la verdad nunca sentí como, uy, ¿qué hago aquí yo como mujer? No, porque
es un paisaje, una vez estás ahí es algo muy integral. Y quizás que la única vez como donde yo he sentido esa fuerza del machismo y como que fue unas condiciones como duras, fue mi niñez y adolescencia en Cali, ¿no? Por el narcotráfico. Esto te digo que realmente cuando volvió el cine y el oficio era como, wow, o sea, por fin un lugar donde yo me puedo estar y no está uno como relegado, porque esto sí era. Entonces, cambiar de esta ciudad que yo viví intensamente, maravillosamente, pero pues uno vive pues más al margen, porque hay un peligro, porque las mujeres son fotocopias, porque está toda esta cuestión estética, la cirugía, donde el narco va pues nadie más. Entonces, como que eso uno ya estaba hasta aquí, ¿no? Y claro. sobre la mujer, ahí sí percibí mucho este machismo. Pero el llano, por lo menos en la época en la que yo estuve en Colombia, que es hace muchísimo tiempo, también estaba un poco tomado por los paramilitares y los narcos. O sea, ha cambiado bastante entonces Sí. el llano, ¿no? de aquella época. Y me imagino que en el tiempo que has estado tú también ha cambiado bastante desde que llegaste ahora, ¿no? Sí. ¿Qué cambios has notado? Quizás es que el llano es casi del tamaño, el llano de aquí de Colombia, Sí, sin hablar de Venezuela, es del tamaño de Alemania. Sí, sí. Entonces, hay muchas regiones. Quizás en ese llano del que tú mencionas es el llano más cercano a Bogotá, que es el Meta, Villavicencio, donde la cultura de hecho no es tan fuerte porque ahí sí eso sí es más como un puerto de la ruta del narcotráfico y donde el paramilitarismo estuvo muy fuerte. El paramilitarismo sí estuvo como en todo el llano en general. Pero aquí donde yo estoy, el llano, digamos, de estas imágenes, es el llano del Casanare, que Casanare y Arauca son los departamentos, los únicos, digamos, dentro de este gran llano, que tienen sabana inundable, o sea, donde se vive con humedales temporales, y que es un ecosistema, de hecho, muy frágil. Entonces, sí, eso como para contextualizar un poco, como ubicar en esta con respecto al narcotráfico y como esta crisis. Justamente los cambios que yo más he notado es que esta población, digamos, llanera, de estas sabanas inundables, no están en todo el llano, no están en toda esa Alemania que yo les digo, sino que están en un espacio más concentrado donde están estas aguas, donde los pastos son más fértiles, donde además es donde más fauna hay, y se convive durante hace siglos con estas ganaderías extensivas, porque digamos aquí no se tumba como selva para el ganado, sino que el ganado es como un herbívoro y es como una economía que más ayuda a conservar el lugar. Sin embargo, lo que yo más he visto y en lo que más estamos trabajando ahora está siendo muy amenazado desde hace un poco más de 10 años por la agroindustria, por la sabana, tomada por el arroz, por las grandes arroceras y la palma de aceite, ¿sí? Porque el arroz no está allá en el Meta, en Villavicencio, en ese llano alto. No, está donde es la zona inundable. Y esto que hacen, drenan, dañan el paisaje no solo cultural, sino ecológico. Esto es un ecocidio. Y lo que estamos haciendo ahora, uniéndonos desde hace 3 años, desde la ciencia, antropología, contadores de historias, es poner esta narrativa de la sabana inundable, que es tan importante como la Amazonía, es un corredor. De hecho, compartimos las mismas especies, la danta, el jaguar, el delfín de río, y además hay un montón de aves especializados para estas sabanas que solo están acá, y sin ninguna protección, porque hasta apenas el año pasado había un pequeño parque nacional sobre las sabanas inundables. De hecho, son iniciativas privadas que son las que han funcionado, pero esto hace que los gobiernos, desde hace 3 gobiernos, se impulsó esta zona como una frontera agrícola, como un lugar vacío y desierto, por falta de narrativa, lo comparan con un pastizal cualquiera, donde está libre para la agroindustria, ¿sí? Entonces no se tiene en cuenta que esto es como talar el Amazonas y poner ganadería. Aquí el ecocidio es sembrar pasto y poner palma africana, porque esto rompe el paisaje, llega a los peces, esto es un mundo de aguas, esto está súper conectado. Entonces ahora sí estamos haciendo, no solo con los libros, pues porque esto es lo documental es una manera pues que acompaña, pero es también bien lenta, sino organizando como
encuentros buscando a las grandes instituciones, digamos, de investigación, el Instituto Humboldt, TNC, como afinar como un discurso y defender este lugar, que de hecho vamos a estar en la COP ahorita en Cali, como así, es una medida urgente porque ya se han tomado la mitad de las sabanas, la agroindustria en 10 años, la mitad de sabanas inundables, que son las más ricas. Sí. A menudo hablas del concepto de habitar, ¿no? Un lugar, no de visitarlo. Se nota que lo habitas. Sí. ¿Cómo definirías la diferencia entre habitar y documentar una región como el llano? Yo creo que el habitar hace que uno viva con más capas y con más contradicciones y no solo las observe, digamos, sino las pueda como sentir y sentirse como también desafiado con lo que uno convive. Entonces, por ejemplo, si uno viniera a hacer como un reportaje de un mes o de unas semanas, claro, uno se lleva como unas generalidades, ¿no? Quizás una de estas es como el machismo, quizás otra es como la faena del ganado o la música, ¿no? Que es como lo que más sale. Y quizás en la documentación a veces se queda uno como con estos pilares, como con estas generalidades que claro que están dentro del paisaje, no es que sean como alejadas, están, pero el espacio entre un pilar y otro, entre una generalidad y otra, queda no cubierto, ¿no? Queda como ahí un vacío. Y me parece que el habitar hace que uno como que teja más fino entre una verdad y otra, entre una certeza y otra, hay como unos matices, como que las cosas se vuelven menos radicales. Entonces sí, siento que es como acercarse más al ritmo de cómo está viviendo la gente y sin volverlo como un paisaje prístino, salvaje o un paisaje, sí, mafioso, o sí, como que estas generalidades a veces lo impiden como entrar, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con esos detalles y atreverse como a entrar en esas contradicciones. Yo me imagino que, o sea, porque todos los trabajos que tienes, que yo sepa, están hechos en el llano. ¿Tú crees que alguna vez harás algún trabajo fuera del llano o hay bastante llano para dos o tres vidas? Sí, digamos que mi foco como de mi trabajo como más personal o como investigadora es aquí. Y los libros que he publicado son aquí, digamos, libros, pues porque como son 4 años, sí los he como decidido que han sido acá. Sin embargo, yo sí he trabajado por 2 semanas o por un mes en otros territorios y lo seguiré haciendo. Y me gusta como ese oficio como de también ir y documentar. He trabajado como en el Pacífico colombiano, en el río Atrato, que es un río como con muchas problemáticas de ecosistemas sociales, es un río afro, indígena, lleno de mercurio y fue protegido. Es un río que es protegido. Entonces me llamaron una abogada que estuvo 15 años en ese proceso, como llevando a que este río tuviera derechos. Me llamaron de un museo en Suiza, Stafford House, para aportar como mi visión, como carta blanca en el sentido de que yo escogiera de cómo manifestar la vida de ese río, ¿no? Cómo mostrar en una exposición para que acompañara todo el dossier de investigación de esta abogada. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, me gustó mucho porque aunque estuve solo 15 días, yo iba como con toda esta investigación de ella, ¿no? Claro. Entonces, me gusta también cuando veo que hay una investigación larga y uno puede aportar y no necesariamente como fotógrafa tengo que pasar los 15 años que ella pasó. Claro. Entonces, es como otra manera, ¿no? También de trabajar y en Guatemala también he trabajado como así con la Cruz Roja Internacional en procesos que ellos ya venían haciendo y yo voy y aporto por una visión que ellos ya tienen muy completa. Entonces, eso es lindo, porque no solamente uno lo tiene que vivir, si no, pues estaría uno solamente en un lugar y sin poder salir. Claro. Que un poco, digamos, en mi caso quizás es algo extremo con el llano, hay como una obsesión aquí particular, pero me gusta
como pegármele a otra gente que tiene una profundidad y unas visiones increíbles que lo inspiran a uno y es como, wow, eso a mí me inspira para, ok, tengo 3 días para hacerlo, lo hago en 3 días. Hoy he hecho trabajos de 2 días o de 1 día, sí. Una pregunta, viendo la evolución de tus libros, o sea, los primeros eran blanco y negro, ¿no? Y luego de repente parece que descubres el color y ya el blanco y negro se fue. Me imagino también, y esto es una pregunta que nos hacíamos tanto Mili como yo, me imagino que tú empezaste trabajando con una cámara digital. O sea que siempre has escogido, o sea que has podido hacer color y blanco y negro. De hecho, creo haber visto una foto que está en el llano, que está en otro libro, que está en color y en blanco y negro. O sea, quiero decir que es una decisión que tomaste de hacerlas en blanco y negro y ahora ves el mundo de colores, o ¿cómo ha sido ese proceso? No, yo siempre he tomado como a color. Yo inicié la fotografía con película, pero era como mucho en mis ejercicios como iniciales. Y el llano de ese inicio, tengo algunos como negativos que están en blanco y negro. Y un poco por esos negativos y como por darle una homogeneidad y un camino como más emocional y alejarme un poco como de la postal del llano, escogí como trabajarlo en blanco y negro, ese ensayo fotográfico, que es el que ustedes están mostrando ahora, ¿no? Que es como este libro llano, que es solo fotos. Y esa unidad, digamos, se la dio el blanco y negro. Algunas de las imágenes, como digo, en película, están así, de hecho, forzadas a una asa con mucho grano, por eso todo el libro, las que son en digital, también las pusimos con grano para que tuvieran como mismo lenguaje. Pero digamos que no es que yo tomara fotos en blanco y negro y luego a color. Antes, en el libro de mujeres, era mezcla de color blanco y negro. Y esta decisión de hacerlo en blanco y negro es esa, como quitar un poco ese ruido para este libro, el del color, y enfocarse como en momentos más viscerales, ¿no? Como este. Fue una foto que ustedes mostraron ahora, donde también está el reto, que un lugar tan hermoso, con tantos animales, como prístino y que tiene como tanta efervescencia. Sí, quitarle toda esa belleza y quedarte con lo esencial. Estar más en crudo. Entonces fue como una decisión en particular de este ensayo, que además lo editamos con Musub Nolte, que es un colega fotógrafo peruano. Sí. Y sí estaba claro como que iba a tener eso. Esas fotos que tú dices, que tengo como las mismas versiones en color, es porque si bien estuve muchos años en este libro, que fueron como unos 8 años, no fueron como 8 años solo produciendo este ensayo de fotos, sino que ese ensayo salió primero porque era más fácil como de producir, era como un momento también, y yo quería tener el reto de hacer algo sin mi amiga antropóloga, sin los textos, sin los capítulos, por primera vez como fluir y que no estuviera intermediado por esa visión del tema. Entonces sí es este personaje, todas las fotos de este personaje en capítulo, que era como yo trabajaba. Entonces aquí fue como una libertad de poder mezclar todo con todo y que todo el discurso, digamos, la síntesis de esas como hallazgos antropológicos estuvieran ahí, pero solo en imagen. Entonces es como, digamos que es la tesis de el paisaje, es una mezcla de las emociones que se desbordan de los cuerpos y se imprimen en el paisaje, o sea que viendo un charco o un suelo, uno puede sentirlo de ese personaje y viceversa, ¿no? Como en las personas, en la cara, uno puede ver una estampa de su sabana, de su infinito. Entonces era como que mezclando estas imágenes, como que uno no sienta que, este es el paisaje de afuera, esta es la faena, esta es adentro, la vida de la mujer adentro, no. Todo esto se mezcla y eso lo logramos hacer en imagen, porque en el libro como que contiene toda la investigación como antropológica. Es un libro que tiene, espera un momentico, les muestro, que tiene como 6 capítulos y este sí lo hicimos a color, pero tiene las mismas investigaciones, es el mismo tiempo de investigación de ese libro. Este se demoró en salir porque requería más trabajo con los textos y es como el libro, como la historia completa, ¿no? Y este sí está en color y tiene las entrevistas en otro papel, los escritos míos y de antropóloga. Entonces
como que era un poco en función del ensayo visual. Sí, y el resto he trabajado a color. Ahora sigo trabajando. Sí, no, porque dices que el blanco y negro para dar una carga emocional. Yo creo que solo apto para mí misma, que es un trabajo muy emocional. O sea, sí. El color le va le va fantástico. O sea, hubiera perdido emoción si hubiera sido en blanco y negro. Sí. Hay una gran obra que es la que le sigue a Orinoco, perdón, al llano, que es tan larga como el llano, que se llama Orinoco. De ahí ya publicamos un libro y estoy como en el segundo y esto es todo a color. Sí. ¿Qué te suponen para ti los libros? ¿Qué te aportan? Porque parece que realmente lo que estructura un poco el trabajo que haces, de alguna manera, es llevarlo al formato libro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que para mí es como hacer películas. Digamos que sí, es como ese cariño que, digamos, quizás yo sentía o quería como al hacer pelis. Para mí el libro es como ese viaje la narrativa. Y ese formato que me permite como que me reta, que me gusta muchísimo, como poder poner discursos en el libro, y en eso sí se ha transformado mucho, porque al principio ese primer libro de mujeres, digamos que es como el formato en función de una historia como para que se vea, para que se muestre. Entonces un libro grande, como de gran formato, un poco como estos libros de lujo. Y sí, en la evolución empecé a ver que el libro en sí mismo era, así como en las películas, todo está como muy conectado finamente. Sí, es como que la técnica está, uno a veces sale de una película y dice, uy, qué fotografía tan hermosa, ¿no? Pues ahí es que la peli fue mala, ¿no? Porque hay una historia, hay un guión, todo está entrelazado, todo tiene un sentido. Y para mí, digamos, empezar como a ver más en el fotolibro, como que este es el color de la sabana en verano, que es amarillo, y este es el agua, el color, son 6 meses de agua, 6 meses de sequía, esto cambia la vida de todo el mundo. O sea, se sube 15 metros el nivel de las aguas, todo está inundado, hay que navegar, los caballos son como unas canoitas, o sea, realmente es como una diferencia tan drástica que tenía que estar como, pues, en los colores, en los materiales, y este es como una promesa como del agua, ¿no? Y me gustó, yo le dije este concepto al diseñador y él fue como el que lo pone, porque pues es un artista y como juntar varias visiones y ir alineados a algo concreto. Entonces esa posibilidad del libro, de hacer discurso, también digamos acá, esta es como una imagen, perdón que lo muestre así, ¿sí? Es una imagen de agua, ¿no? Es una imagen que está partida por un otro papel, imágenes similares que son como del polvo, del verano. Polvo. Qué bueno. Entonces es como una secuencia de polvo, donde no importa la imagen en sí, sino una secuencia de polvo rompiendo de manera violenta una imagen. ¿Es el mismo papel? ¿Es el mismo papel? Es otro papel. Es otro papel, qué bueno. Más delgado y como más beige. Entonces, claro, como que puede que esto te lo tenga que decir para que se vea claro, pero hay como unos códigos y un lenguaje como en el cine, metáfora, sí. Va trabajando hacia ahí, no importa si no se entiende, pero hay una homogeneidad y hace que tú no te salgas de esa atmósfera de principio a fin. Entonces el libro para mí implica como ese viaje de exploración por ese formato, y yo creo que uno no tiene tampoco, en mi caso, mucho tiempo de explorar otros formatos, porque a mí me encanta el cine, y tengo como unas prepropuestas de guiones, de hacer un trabajo en el Orinoco, pero yo he cogido la cámara para hacer video y, pucha, me demoraría unos años en encontrar esa voz, así como me demoré para la fotografía encontrar mi encuadre, mi manera de estar, como de acercarme a la gente, de bailar en el lugar, y así mismo tendría uno que hacerlo con la cámara. Entonces sí prefiero como enfocarme en eso, y si quiero hacer una película, pues hablarlo como con gente, con fotógrafos. Que son dos lenguajes, quieras que no, es imagen fija, que todo concentrado en un momento, o es otra cosa, claro. Me apasiona mucho como los libros, y de ahí derivan a uno poder publicar en medios, en revistas, pero como que me gusta también, pero sí me anhela como este horizonte como final de tener el libro, y pienso el libro desde el inicio. Pienso el libro
los materiales y todo trabajo desde el inicio con una diseñadora que es Vera, es una peruana. Y es como, sí, porque si no, uno edita desde el inicio, ¿no? Eso me parece lindo, que hay una intención clara. Pues estaríamos hablando contigo mucho más, pero bueno, ya para despedirnos, cuéntanos en qué proyecto estás trabajando ahora. Bueno, ahorita estoy trabajando en el Orinoco. Ya publicamos un libro en el 2019 que se llama Orinoco, Frontera de Agua, y es un libro, así como empecé en el llano, de mujeres. Son puras historias de mujeres que atraviesan esa frontera, ¿no? Es como encarnar un poco la frontera en el cuerpo de ellas y narrar este Orinoco desde esa perspectiva. Ahí estuve como 5 años trabajando ahí, se publicó, y ahora estoy trabajando con una arqueóloga en un proyecto como de llevar esta primera ruta arqueológica del Orinoco en Colombia. Es la primera arqueología que se hace en esta zona, es una arqueóloga re dura, entonces estamos como haciendo viajes a través del tiempo, ¿no? No solo el tiempo arqueológico, sino el tiempo de las comunidades de ahora, que es como lo que más me apasiona a mí del trabajo, pero juntándolo con este conocimiento de 10.000 años, que ya tenemos esta fecha como de habitación del Orinoco, y un poco como para, sí, ventanas del tiempo de comunidades de ahora al tiempo arqueológico, colaborando con un biólogo que nos ayuda como a la construcción de este paisaje natural, y un escritor que es un poeta llanero increíble, con el que ya he trabajado varias veces, y él va a tratar como de aterrizar ese conocimiento tan duro de las ciencias, pues en un lenguaje más dinámico y como sobrecogedor, y que uno no sienta como que llegué a este ladrillo científico de arqueología, sino que la gente se pueda como identificar y pueda ver como un ritmo fluido. Entonces, ese proyecto lo publicaremos el próximo año. Ya llevo como 4 años trabajando en él y recibí como una beca grande de National Geographic y por eso soy exploradora. Entonces, continuaré con este proyecto. Pues enhorabuena. Enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias. Solo animar a todo el mundo que vea esto que podrá ver el trabajo de Llano en el Museo Soler Blasco de Javea desde el 25 de octubre hasta el 1 de diciembre. También queríamos, bueno, nos ha costado muchísimo encontrar tu libro y o sea, hemos estado hablando antes de empezar la entrevista contigo y nos has comentado que tienes más libros. Entonces, nosotros vamos a dejar después de la grabación un algo, ¿sabes? Una referencia, un correo tuyo o algo para que tú nos digas, para que si alguien se quiere poner en contacto contigo ¿vale? Para cualquier libro, cualquier publicación que tengas que la puedan conseguir, porque aquí en España... Sí, para España, para mí es sencillo, cada 6 meses o cada 3 meses viaja alguien y los mando de esa manera. Perfecto. No hay otra, aparte de las ferias, en París Foto van a estar, Subnolte el editor va a estar, pero bueno, eso es como circunstancial. Claro. Entonces, directamente conmigo es como... Sí, que es en noviembre, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias por todo y... Ha sido un placer, ha sido un placer, de verdad. Juanita, conocerte un poco más. Venga, gracias. Hasta ahora. Gracias.